Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo mismo que hacemos todas las semanas, gracias a Dios, y es estudiar la Biblia de una manera sencilla, un primer encuentro con la Biblia para que podamos entender las instrucciones que el Señor nos dejó para que tengamos una buena vida. Entonces, mientras yo comparto las diapositivas, tienes tiempo para ir por tu bebida preferida, pero sobre todo para que te pongas cómodo, para que quites cualquier distractor que pueda haber y que pongas toda tu mente, tu corazón dispuestos a entender, a aprender y a multiplicar lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en el día de hoy. Yo creo que ya están viendo la pantalla verde. Permítame en un segundo, quito los controles flotantes, bajo esto aquí y listo. Para las personas que me acompañan por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto, bienvenidos. Y como les decía antes, aquí lo que hacemos es estudiar la Biblia. Hoy nos encontramos en la clase número 164, 164. Si tú quieres ver las 163 clases anteriores, es muy fácil, entras a YouTube. Pones Liliana Parga, te vas a encontrar con un icono de unas flores rojas. Por favor, le haces clic, te suscribes y en la sección de videos vas a encontrar todas las clases en orden. También cualquier pregunta, sugerencia o comentario la puedes hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué vas a encontrar en estas 164 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento y también ya del libro del Antiguo Testamento hemos estudiado todo el Génesis, Éxodo y hoy empezamos el tercer libro del Antiguo Testamento que es Levítico. Como siempre, vamos a recordar los puntos claves de la clase anterior para que las personas que me vienen siguiendo desde antes, pues recordemos qué historia estábamos viendo para empatar con lo que vamos a ver en el día de hoy o si tú vienes por primera vez para ponerte en contexto de lo que estamos estudiando. Hemos estado estudiando algo maravilloso que no pensamos, la verdad, que fuéramos a encontrar tantas perlas hermosas y esto es la continuación. Terminamos el libro del Éxodo y es la continuación con el libro de Levítico. Levítico viene de la palabra Vayikra, que significa y él llamó, se refiere a Dios. Dios hace un llamado ¿a quién? A la tribu de Leví. Recuerden que la nación de Israel está compuesta por 12 tribus y Dios escoge a la tribu de Leví. De ahí es el nombre levítico, perteneciente a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví, todos los que pertenecen a esa tribu son los encargados de todo lo que tiene que ver con el templo, inicialmente el tabernáculo, que posteriormente va a ser el templo de Israel. ¿Por qué Dios escoge la tribu de Leví? Porque al primer hombre que él escoge como su gran ayudante para sacar al pueblo de Israel de Egipto es a Moisés, con su gran ayudante Aarón, que es el hermano, y ellos pertenecen a la tribu de Leví. Por eso esta tribu es la que se gana la lotería para ser los que se van a encargar de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y el templo. El propósito de Levítico de este libro simplemente y claramente es un manual para los sacerdotes en el que se especifican sus deberes sacerdotales en la adoración y una guía de vida santa para los hebreos. Entonces muchos de ustedes dirán, pero ¿qué tengo que ver yo con el templo? Ni siquiera existe hoy en día si es un manual para los sacerdotes. Pues esas son las grandes perlas que hemos encontrado, que no solamente todo el libro de Levítico es una sombra de lo que vamos a encontrar en el futuro Mesías, en el Salvador, es decir, que a través de todas estas enseñanzas que hemos visto desde Éxodo y que vamos a completar con Levítico, Dios dejó pistas súper claras para que no existiera ninguna duda de que se encontrara al Mesías correcto, al Salvador correcto. Absolutamente cada detalle de lo que tiene que ver con el tabernáculo o con el templo es una pista de lo que va a realizar el Salvador o que va a identificar al Salvador. Infortunadamente, pues ustedes saben que la mayoría
de los israelitas y especialmente los sacerdotes levíticos, ya sea porque tenían una ceguera espiritual impresionante, porque el mundo ya se los había tragado o porque no querían cambiar ese estatus que tenían hasta ese momento, pues decidieron, no quisieron o realmente no se dieron cuenta de que Jesucristo cumplía con todas esas pistas y que Él era el Salvador. Pero también hemos descubierto que es una guía precisa para que nosotros los cristianos de hoy en día, que ya no necesitamos ir a un templo físico porque Jesucristo cumplió al pie de la letra con todos los rituales y las ceremonias que se necesitaban para el perdón de los pecados y para volver a recuperar la vida eterna y el paraíso perdido, gracias a Jesucristo ya no tenemos que cumplir con todos estos rituales, pero es un manual para nosotros llevar una vida santa porque ahora somos nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, los que somos ese templo que está diseñado físicamente, materialmente en el Antiguo Testamento. Ahora somos nosotros ese templo y es un manual para cómo debemos llevar una vida santa. Entonces, es muy interesante todo lo que vamos a aprender. Entonces, lo que vamos a encontrar es, primero que todo, que se explican los requisitos y el significado del holocausto. La primera de las 5 ofrendas principales del tabernáculo. Hay diferentes ofrendas. Con diferentes ceremonias, que es lo que se va a empezar a explicar puntualmente. Lo primero que todo es que identifiquemos la diferencia que hay entre holocausto y sacrificio para poder entender bien cada detalle de lo que nos van a dar más adelante. Cuando se está hablando de holocausto, es esos rituales o esa ceremonia que se hace cuando una persona va a pedir perdón por los pecados. Entonces, cuando voy ante Dios para pedir perdón por mis pecados, lo que hago es un holocausto. Y cuando estamos hablando de sacrificios, es cuando voy ante Dios para dar una ofrenda, ya sea por gratitud o por adoración y alabanza. Entonces, más adelante, cuando empecemos a desarrollar todos estos temas, lo vamos a grabar más fácilmente. También aprendimos hace 8 días, este es el resumen de lo que vimos hace 8 días, la adoración genuina no nacía de la imposición, sino de un corazón deseoso de honrar a Dios. Es decir, que aunque son unas instrucciones puntuales, porque la idea es que el pueblo de Israel obedeciera todas estas instrucciones, todos estos mandatos, acuérdense que Dios no obliga a nadie, nosotros tenemos libre albedrío y aunque Él da estas instrucciones específicas, enseñándonos que si le obedecemos, pues recibimos bendiciones y si no obedecemos, recibimos maldiciones. Nadie es obligado a hacerla. Por eso la importancia y lo que Dios admira y ama tanto de los seres humanos es que lleguemos ante Él cumpliendo todas estas instrucciones con un corazón agradecido y genuino, sin imposición alguna. El primer sacrificio que se explicaba era cuando se sacrificaba un vacuno, una vaca, y se requería que el animal fuera el más valioso y más fuerte de la manada. No se permitían animales ciegos, enfermos o cojos, debían ser animales perfectos, porque esto enseñaba que a Dios primero se le entrega lo mejor y también porque era una prefigura de la perfección del futuro sacrificio que iba a realizar Jesucristo. Se nos enseñó que era el oferente, es decir, la persona que llevaba el animal, el que apoyaba firmemente su mano sobre la cabeza del animal. Y este acto simbolizaba la transferencia de la culpa del pecado al animal y él era el que moría sustitutivamente en lugar del pecador. Es decir, que somos nosotros como pecadores los que deberíamos morir, pero en su amor y en su misericordia, Dios permite que un animal nos sustituya en ese sacrificio. Posteriormente, eso es lo que va a hacer Jesucristo, por eso nosotros nunca vamos directamente a morir en un sacrificio por nuestros pecados, porque en el Antiguo Testamento se hacía a través de animales y después de Jesucristo, Él ya cumplió con ese sacrificio para que nosotros recibamos la gracia y la bendición, más no la muerte. Y también aprendimos algo puntual y es que era el mismo pecador, el mismo individuo, el adorador, quien degollaba al animal.
Y después de eso eran los sacerdotes los que esparcían la sangre alrededor del altar. Recuerden que la sangre era lo que santificaba tanto el altar del sacrificio como los utensilios que se iban a necesitar. A diferencia de otros sacrificios que vamos a ver más adelante, donde una parte era consumida por los sacerdotes o el oferente, en este caso el holocausto del animal se quemaba por completo. Es decir, este es un sacrificio muy importante porque es cuando la persona llega a pedir perdón por los pecados y todo el animal se va a consumir en el fuego. Más adelante vamos a ver otros tipos de sacrificios, de holocaustos, en donde parte del animal se podía cocinar y se convertía en el almuercito de los sacerdotes o del pueblo, ¿listo? Pero en este caso, cuando se hace el holocausto de un vacuno, se quemaba totalmente. Después vimos cómo se detallaban las instrucciones divinas para el holocausto de ovejas o cabras. Lo mismo tenía que ser el mejor animal, pero aquí ya se nos dice que se especificaba el punto geográfico exacto dentro del tabernáculo donde se debía sacrificar para mantener el orden sagrado del ritual. Se decía que al norte del patio exterior era donde se encontraba este altar para el sacrificio. Acá nos muestra siempre Dios en cualquier cosa que nos da instrucciones, prima el orden para que haya excelencia. Y también acá ya nos añade que el animal debía ser cortado en pedazos sistemáticamente junto con su cabeza y su grasa. Esto permitía que el fuego consumiera el cuerpo de manera uniforme y ordenada. Entonces no se metía el animal completo en el altar porque se demoraba más en quemarse, sino se cortaba en trocitos para que se quemara más rápido y uniformemente. Las partes internas y las patas, porque las patas pues con ellas caminaban sobre la tierra y se ensuciaban, debían lavarse con agua. Recuerde que había una pileta antes de ser quemadas. Dios exigía limpieza absoluta tanto externa como interna. Recuerdan ustedes que aquí se va a manipular mucha sangre, vísceras, cadáveres, entonces tenía que haber mucha higiene para que no haya infecciones, enfermedades, una higiene física, pero también todo esto es un simbolismo de una higiene espiritual donde el sacerdote, la persona tenía que arrepentirse de sus pecados, no era simplemente hacer el ritual físico, sino que tenía que haber un arrepentimiento de corazón. Después vimos cómo se detallaban las instrucciones divinas para el holocausto de aves. Entonces, primero, todo esto que estamos viendo es cuando una persona iba hasta el tabernáculo para pedir perdón por sus pecados. ¿Listo? Perdón por el pecado. Lo podía hacer a través de una vaca, a través de una oveja o de una cabra, y ahora son las instrucciones cuando se utilizaban aves. Un sacrificio diseñado específicamente para que las personas con menos recursos económicos pudieran acercarse a Dios y recibir expiación. Entonces, si tú tenías medios económicos, sacrificabas una vaca, si tenías menos, una oveja, una cabra, y los que tenían menos recursos podían llevar aves. En cuanto a las aves, el buche, el estómago que contenía restos de comida no digerida y las plumas se consideraban impuras o no aptos para el consumo del fuego sagrado. Por eso se arrojaban al lado oriental, la zona designada para los desechos antes de ser retirados del campamento. Es decir, había como un chut de basura en donde se llevaba todo lo que Dios ya previamente había dicho que se debía descartar para después sacarlo fuera del campamento. También se establecen las instrucciones bíblicas para la ofrenda de cereal. Es decir, hay una ofrenda todavía más pequeña para los más pobres. Este tipo de ofrenda se conoce como oblación o minjá. Entonces, Dios no quería que nadie por la excusa económica se quedara sin la oportunidad de ir al tabernáculo para pedir perdón por sus pecados y da tres recetas diferentes. Esta ofrenda de cereal simplemente es recetas de panadería, galletas o pan, y para que nadie tuviera excusa de que es que no tengo el microondas, no tengo el sartén, no tengo la olla, se permitía que esta ofrenda se pudiera hacer de tres maneras diferentes. Se conocía como la ofrenda cocida al horno, que se hacían unas galletas delgadas untadas con aceite, o la ofrenda hecha en sartén o plancha, y la tercera receta era la ofrenda hecha en cazuela u olla. Todos los detalles los vimos en la clase número 163.
También vimos que se regularon los ingredientes prohibidos y obligatorios en las ofrendas de cereal presentadas en el altar de Dios. Y aprendimos que se prohibía estrictamente el uso de la levadura y de la miel, mientras que exigía de forma obligatoria en esta receta para hacer este pan el uso de la sal. ¿Por qué la levadura y la miel? Científicamente está comprobado que la levadura causa fermentación, que es un proceso de descomposición. Por eso en el Antiguo Testamento el pecado se compara con la levadura, porque recuerden que esto es una sombra de lo que nosotros como cristianos debemos tener nuestra vida hoy en día, nuestra vida santa. Entonces, tú puedes echar una gotica de levadura en la masa con la que vas a hacer el pan y eso ya cambia la forma del pan. Ya no va a quedar la misma forma, la va a inflar, la va a dañar y eso va a causar que haya fermentación y descomposición, mientras que si no hay levadura, dura muchísimo más. Y eso hace el pecado. Puede ser un pecado muy pequeñito. Nosotros a veces tenemos la tendencia de creer que hay clasificación de pecados, pero resulta que para Dios todos los pecados son exactamente iguales. A veces nosotros no nos cabe en la cabeza eso porque también venimos con esa enseñanza errónea de que existen pecados veniales y pecados mortales, pero la Biblia no nos habla de eso. Para Dios todos los pecados son iguales y todos los pecados nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos sinceramente y Dios nos va a perdonar los pecados, así sea una mentira leve o la violación de un niño, lo que nos parezca a nosotros más terrible, a veces nos parece injusto eso, pero es precisamente porque Dios es justo, es que pone todo al mismo nivel. Un corazón arrepentido, sincero, no importa qué tan grande para nosotros nos parezca el pecado, tiene el mismo nivel de justicia. Si uno se arrepiente, Dios perdona. Pero entonces Dios nos está enseñando que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra vida porque así creamos que el pecado sea muy pequeñito, eso va a dañar nuestra vida santa. Al igual que la levadura, aprendimos también algo bueno, algo nuevo, porque siempre habíamos creído, y es así, la miel es uno de los alimentos más puros y que no se dañan, que duran y duran y duran, pero aquí aprendimos que la miel fermenta y se descompone con facilidad bajo ciertas condiciones, es decir, la miel pura no tiene ningún problema, pero cuando se mezcla con algo, también se fermenta igual que la levadura y donde hay fermentación hay descomposición. Entonces, tanto la levadura como la miel se permitían en otras ofrendas que vamos a ver más adelante, como la de las primicias, pero nunca debían utilizarse en este tipo de ofrendas donde se utilizaba fuego, porque eso hace que haya un cambio químico en la miel y que se fermente y por lo tanto haya descomposición. Esa es la razón científica que Dios la sabía muy bien y ya entendimos la explicación espiritual. Entonces, también alcanzamos a ver cómo se explicaban las instrucciones divinas para presentar las ofrendas de las primicias, es decir, los primeros frutos de la cosecha ante Dios. Y esto es muy lindo porque este pasaje nos enseñó que la adoración requiere entregar lo primero, lo mejor y hacerlo con una actitud de profunda gratitud. De pronto, cuando una persona es campesina, pues dice, ah, bueno, yo entiendo bien que cuando yo siembro por primera vez en el campo la semillita de mandarina y cuido la tierra y riego mi semilla y hay una cosecha. Esa primera cosecha que yo escojo, entonces la llevo al templo en agradecimiento a Dios. Pero cuando yo no siembro, ¿a qué se refiere esas primicias? Y se refiere precisamente a todo en nuestra vida. Si tú por primera vez vas a trabajar, entonces ese primer sueldo, si cambias de trabajo, ese primer sueldo donde a la empresa nueva donde llegas. Las primicias nos recuerdan que Dios no acepta las obras de nuestro tiempo, dinero o talentos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el tiempo, dinero, talentos, la primera vez que hago yo algo, esas son las primicias y es ese primer lugar que Dios exige en nuestras vidas para honrarlo a Él. Y aquí, chicos, entonces continuamos con lo que vamos a ver en el día de hoy. Levítico capítulo 3. Y dice, versículos del 1 al 5.
Si alguien ofrece ganado vacuno al Señor como sacrificio de comunión, deberá presentarle un animal sin defectos, sea macho o hembra. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal al que degollará a la entrada de la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente presentará al Señor como ofrenda puesta al fuego las siguientes partes del sacrificio de comunión: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar, encima del holocausto que está sobre la leña encendida. Es una ofrenda puesta al fuego cuyo aroma es grato al Señor. Entonces, todas las instrucciones que vimos hace 8 días, que acabé de hacer el resumen, son los holocaustos y los sacrificios que se hacen, el holocausto que se hace para pedir perdón por mis pecados. Cada vez que un israelita pecaba, según su condición económica, cogía una vaca, una oveja, una cabra, unas aves o una ofrenda de cereal. Según sus recursos económicos, iba hasta el tabernáculo y hacía la ceremonia para pedir perdón por los pecados. Aquí nos está explicando otro tipo de ceremonia. Ya no es un holocausto, sino son sacrificios, porque son ofrendas de paz o sacrificios de comunión, la cual simboliza la reconciliación, la gratitud y la comunión íntima entre Dios, el sacerdote y el adorador. ¿Qué quiere decir? Siempre que yo peco, o sea que eso iba a ser constante, diario, yo llevar el holocausto para pedir perdón por mis pecados. Pero si yo quiero ir al templo no para pedir perdón por mis pecados, sino porque quiero agradecerle a Dios las bendiciones o simplemente quiero ir para alabarlo y adorarlo, se hace este tipo de ceremonia. A diferencia de otros sacrificios enfocados estrictamente en el perdón de los pecados, este era una ofrenda voluntaria que se realizaba para celebrar y disfrutar de una relación armoniosa ya existente con Dios. Es decir, para yo poder realizar esta celebración, este tipo de sacrificio, primero tengo que estar en paz con Dios. Entonces, primero tendría que haber hecho el holocausto anterior para pedir perdón por mis pecados, nos reconciliamos y ahí sí puedo ir a darle gracias o simplemente adorarlo y alabar. Por eso es algo totalmente voluntario. Entonces, el adorador traía un animal de su ganado, entonces va a dar las explicaciones qué tipos de animales se podían llevar para el sacrificio, según también los medios económicos. Acá primero nos habla también de las vacas, el ganado vacuno. Pero a diferencia del holocausto, cuando yo voy a pedir perdón, que solamente se permitían machos, aquí se aceptan tanto machos como hembras, ampliando las opciones para el oferente. La única condición innegociable, es decir, que sigue permanente absolutamente en todos los sacrificios, era que el animal debía estar sin defecto, lo que representaba que a Dios se le debe entregar lo mejor y prefiguraba la perfección pura de Jesucristo. Y a pesar que nosotros vamos a repetir mucho esta instrucción porque así la Biblia lo escribe, muchas veces se recalca esto, también vamos a estudiar cómo el pueblo después se olvida de esto y para no perder económicamente un buen animal que podían sacarle provecho vendiéndolo, quién sabe qué, resultaron al final llevando al tabernáculo, al templo, llevando animales enfermos, con defectos. Entonces, pues esa parte fue terrible y por eso todas las consecuencias nefastas para la nación de Israel. En resumen, esta parte de Levítico capítulo 3 del 1 al 5 nos enseña que acercarse a Dios produce una profunda gratitud que nos impulsa a rendirle lo mejor de nuestras vidas. En el Nuevo Testamento este pasaje encuentra su cumplimiento perfecto en pasajes como Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente cuando nosotros por nuestro pecado perdemos esa comunión y esa comunicación íntima con Dios, nuestra vida no está en paz. Es cuando nosotros, por eso la mayoría de los seres humanos no sienten paz. Ellos no se explican bien por qué no se hallan en esta vida, ¿no? Ese trauma, ese desasosiego, esas crisis que tienen
tiene todo el ser humano, que no encuentro satisfacción en nada, es precisamente por el pecado. Entonces, cada vez que nosotros reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos sinceramente, vamos ante Dios a pedirle perdón por nuestros pecados y Dios nos perdona, llega a nuestra vida paz. Cuando nosotros estamos en pecado, no hay esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y al encontrarnos en paz, es que naturalmente nuestro corazón también se vuelve agradecido y adorador. Y es que nos dan ganas de ir a alabar y adorar a Dios. Entonces, están totalmente ligados el sentir nuestras vidas totalmente insatisfechas por culpa del pecado, pero encontrar la paz cuando pedimos perdón y que eso nos lleva directamente a tener un corazón agradecido y adorador. Versículos del 6 al 11. Si el sacrificio de comunión es de ganado o vino, el oferente deberá presentarle al Señor un animal sin defecto, sea macho o hembra. Si la ofrenda es un cordero, lo presentará ante el Señor y le impondrá la mano sobre la cabeza, degollando luego al animal ante la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente presentará al Señor como ofrenda puesta al fuego las siguientes partes de este sacrificio: la grasa, la cola entera, la cual cortará junto al espinazo, la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda puesta al fuego ante el Señor. Entonces, aquí se está detallando las instrucciones divinas para presentar un cordero como sacrificio de paz o de comunión ante Dios. El ejemplo anterior era cuando yo quiero ir ante Dios para agradecerle o alabarlo y llevo una vaca. Aquí entonces al tabernáculo porque quiero darle las gracias a Dios o adorarlo y alabarlo, pero entonces llevo es un cordero. Lo mismo se permite ofrecer tanto machos como hembras del rebaño, o sea, ovejas o corderos. Se especifica en este caso que se debía extraer toda la grasa, incluyendo la cola entera, porque en las ovejas, sobre todo del Medio Oriente, por lo que comen, en la cola se acumula gran cantidad de grasa y la grasa que cubrían las vísceras y los riñones también se debía apartar. Esa grasa o sebo representaba la parte más rica, valiosa y sustanciosa del animal. O díganme ustedes, la parte más rica, el chicharrón, o no se han comido ustedes un bistec a caballo, una carne con ese gordito que tiene alrededor que sabe tan delicioso. Definitivamente Dios tiene muy buen gusto y dice, sí, la partecita grasosita de la carne es la más rica. Esa ustedes no se la comen. Ustedes la ofrecen en el altar porque es para mí. Eso es lo que les está diciendo Dios. A diferencia del holocausto donde el animal se quemaba por completo en la ofrenda de paz, la grasa se quemaba para Dios. El pecho y las piernas eran para los sacerdotes y el resto lo comía el oferente con su familia. Era un banquete de comunión que celebraba la paz restablecida. Recuerden ustedes que cuando yo voy al tabernáculo para pedir perdón por mis pecados, ya sea que lleve una vaca, una cabra, una oveja, unas aves o la ofrenda de cereal, todo se quemaba en el altar. Cuando yo llego al tabernáculo para dar gracias o para alabar, sí me permite quedarme con parte del animal. La grasa no, porque la grasa es lo mejor. Entonces, eso se queda en el altar del sacrificio. Pero lo demás sí lo puede coger la familia que lleva el sacrificio y los sacerdotes para hacerse en un rico almuerzo, un rico asadito. Para los cristianos, este pasaje apunta directamente hacia la obra de Jesucristo. En el Nuevo Testamento se enseña que Jesús es nuestra verdadera ofrenda de paz, quien mediante su sacrificio perfecto eliminó la separación del pecado y nos otorgó libre acceso para tener comunión íntima con el Padre. Por eso es que nosotros hoy en día, gracias a Dios, no tenemos que ir cada domingo con una vaca, con un cordero para sacrificarlo en la iglesia. Entonces, porque ya ese sacrificio lo hizo Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesús, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, esa justicia de Dios, esa perfección de Jesucristo a través de su sacrificio, nos la presta a nosotros, nos la regala a nosotros para poder acercarnos a Dios Padre y tener comunión íntima con Él.
Versículos 12 al 17. Si la ofrenda es una cabra, la presentará ante el Señor poniendo la mano sobre la cabeza del animal al que degollará ante la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente presentará al Señor como ofrenda puesta al fuego las siguientes partes del animal: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a esto, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda puesta al fuego cuyo aroma es grato. Toda la grasa pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes donde quiera que habiten. No se comerán la grasa ni la sangre. Olvídense del chicharroncito. Entonces, aquí se está detallando las instrucciones para presentar un chivo o una cabra como ofrenda de paz o de comunión y concluye con una prohibición universal para el pueblo de Israel: no consumir ni grasa ni sangre. Entonces, porque lo mejor siempre va para Dios. A diferencia de los sacrificios por el pecado, los primeros que vimos, la ofrenda de paz se presentaba para celebrar la comunión, la gratitud y la amistad con Dios. Darle la gracia a Dios significaba entregarle lo mejor y lo más rico de lo que se tenía. Se quemaba por completo en el altar como olor grato para el Señor. O dígame si no es un olor grato. Ay, un asado, una llanera, el olor es deliciosísimo y eso era el que le llegaba al Señor. El sacrificio, y es un sacrificio de parte de nosotros tener que quemar todo eso en el altar y no podernos comer el gordito de la carne. Entonces, pero se le entregaba a Dios en agradecimiento y en alabanza y adoración. Para los creyentes actuales, este pasaje no requiere un cumplimiento ritual de sacrificios de animales, ya que la teología cristiana señala a Jesús como el sacrificio de paz definitivo. Gracias, Señor, porque ahora sí podemos comer chicharrón. Sin embargo, deja dos grandes principios vigentes. Primero, entregarle siempre a Dios lo mejor de nuestra vida. Eso incluye no solamente dinero, sino también incluye tiempo, recursos, talentos. Si Dios nos ha dado un talento, yo lo tengo que utilizar primero para Dios. Recuerden que Dios mira las intenciones de nuestro corazón y la correcta intención es darle gloria a Dios, agradeciéndole por el talento que nos has dado y por amor al prójimo. Entonces yo utilizo mi talento no para enriquecerme, para volverme famoso y para tener miles de seguidores en las redes sociales, sino para darle gracias a Dios y por amor al prójimo. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Reconocer también con reverencia que nuestra vida y sustento provienen completamente de Él. Cuando yo hago esto, cuando yo le ofrezco lo primero y lo mejor a Dios, estoy reconociendo que Dios es mi proveedor y que no importa que yo me estoy deshaciendo de lo mejor, yo sé, tengo la certeza y la fe que Dios me va a devolver al ciento por uno todo lo que yo regale o todo lo que yo ofrende con las intenciones correctas. Entramos entonces a Levítico capítulo 4, que dice de los versículos del 1 al 12. Es un pasaje largo, pero pues toda la parte principal, la columna vertebral de todos estos sacrificios y holocaustos es exactamente la misma. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: cuando alguien viole involuntariamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que esté prohibido, se procederá de la siguiente manera. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio para el perdón por su pecado un ternero sin defecto. Llevará el novillo ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión y pondrá la mano sobre la cabeza del novillo, al que degollará en presencia del Señor. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Mojará el dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces en dirección a la cortina del santuario en presencia del Señor. Después el sacerdote untará un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está ante el Señor en la tienda de reunión. El resto de la sangre del novillo la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión.
Luego, al novillo del sacrificio para el perdón de su pecado le sacará toda la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Esto se hará tal y como se saca la grasa de la res para el sacrificio de comunión. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar del holocausto, pero sacará del campamento la piel y toda la carne del novillo junto con la cabeza, las patas, los intestinos y el excremento. Todo esto, es decir, el resto del novillo, lo sacará del campamento y lo llevará a un lugar ritualmente puro, al vertedero de la ceniza, y dejará que se consuma sobre la leña encendida. Sobre el vertedero de la ceniza se consumirá. Entonces, vamos a recapitular un poquito que hemos aprendido hasta el momento. Hemos aprendido que en el tabernáculo, lo que va a ser posteriormente el templo de Jerusalén, el sitio escogido por Dios, que detalló unas instrucciones específicas para que Moisés y la nación de Israel la construyeran, porque el deseo de Dios era estar íntimamente ligados al pueblo de Israel, con su presencia, con la Shekinah de Dios allí, no un Dios distante, y el templo es el sitio donde va a haber esa comunión, que vimos ya todo eso, el significado espiritual de toda la parte de la construcción arquitectónica y de la vestidura de los sacerdotes. Aquí se está detallando es el tipo de ceremonias. Entonces, hay dos tipos de ceremonias: los holocaustos, que son las ceremonias para pedir perdón, y los sacrificios, que son las ceremonias para dar gracias o simplemente alabar y adorar a Dios. Entonces, cuando uno va a pedir perdón a Dios, acá ya nos está especificando qué se debe hacer en diferentes grupos humanos. Y aquí nos está hablando primero de qué se debe hacer. Se describe la ofrenda por el pecado de la purificación requerida específicamente cuando es el sumo sacerdote, el sacerdote ungido, quien peca. ¿Listo? Entonces, cuando peca el sumo sacerdote, él tiene que hacer una ceremonia especial diferente a los grupos humanos que vamos a ver más adelante. Pero fíjense que es cuando peca de forma involuntaria. Este pasaje nos enseña que el pecado incluso se ocurre por ignorancia, por debilidad, interrumpe la comunión con Dios y requiere la muerte de un sustituto inocente para recibir el perdón. O sea, así sea por ignorancia o involuntariamente, hay que pedir perdón y tiene que haber derramamiento de sangre de un inocente. Este texto aclara que esta ofrenda cubre los pecados cometidos sin intención, por ignorancia, por descuido o por fragilidad humana, por la debilidad humana. Acá no se tienen en cuenta, o esta ley mosaica no contemplaba este sacrificio para los pecados cometidos con soberbia, desafío o premeditación absoluta. Es decir, cuando el sacerdote a sabiendas, por orgullo o simplemente porque quiere desobedecer, desafiando a Dios, o porque planea cometer el pecado. Es decir, este tipo de ceremonias no le servía para que Dios le perdonara esos pecados. ¿Listo? Si el sumo sacerdote pecaba, traía culpa sobre el pueblo, por eso era tan grave, debido a su rol mediador. Él era el intermediario entre la nación de Israel y Dios, imagínense. Entonces, entre más responsabilidad tiene una persona, entre más conocimiento tiene una persona, más responsabilidad tiene y Dios la va a castigar mayormente. Por eso, cuando el sumo sacerdote pecaba, esa culpa recaía sobre toda la nación. Sus errores contaminaban espiritualmente a toda la congregación. Al tener mayor responsabilidad, su ofrenda debía ser por eso la más costosa. Un novillo, un becerro joven y sin ningún defecto físico. Es decir, que ahí sí tenía que meterse el sumo sacerdote la mano en el bolsillo para el animal más, el que más valía y sin defectos y perfecto. A diferencia de otros sacrificios donde los sacerdotes comían parte de la carne, en este caso, la piel, la carne y los desperdicios debían sacarse a un lugar limpio fuera del campamento para ser quemados por completo. Ahí sí no podían disfrutar nadie de un asadito. Esto mostraba que el pecado es algo detestable que debe ser expulsado y apartado radicalmente de la presencia de Dios y de su comunidad. Entonces, cuando el sumo sacerdote pecaba, tenía que hacer todo este ritual específico
con obediencia precisa para que no solamente fuera perdonado el sumo sacerdote, sino que las consecuencias de su pecado no recayeran sobre todo el pueblo. Versículos del 13 al 21. Si la que peca involuntariamente es toda la comunidad de Israel, toda la asamblea será culpable de haber hecho algo que algo que los mandamientos del Señor prohíben. Cuando la asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido, deberá ofrecer un ternero como sacrificio para el perdón de su pecado. Lo llevarán a la tienda de reunión y allí, en presencia del Señor, los jefes de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo y lo degollarán. Luego el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Aquí cuando se habla de sacerdote ungido se refiere al sumo sacerdote. Mojará el dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces en dirección a la cortina en presencia del Señor. Después untará un poco de la sangre en los cuernos del altar que está ante el Señor en la tienda de reunión. El resto de la sangre la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión y sacará del animal toda la grasa quemándola en el altar. Se hará con este novillo lo mismo que se hace con el de la ofrenda por el perdón de pecados. Así el sacerdote pedirá perdón por el pecado de ellos y serán perdonados. Luego sacará del campamento el resto del novillo y dejará que se consuma en el fuego como el otro. Este es el sacrificio para el perdón por el pecado de la asamblea. Entonces, las instrucciones pasadas era cuando el sumo sacerdote pecaba. Aquí se detallan las leyes de Dios para la ofrenda de expiación, o sea, el perdón de los pecados, cuando toda la congregación de Israel pecaba, ya fuera por ignorancia o inadvertidamente. Este pasaje explica cómo la culpa colectiva afectaba a toda la nación y establecía el ritual necesario para restaurar su comunión con Dios. Entonces, miren, la violación de los mandamientos divinos rompe la santidad y genera culpabilidad ante Dios. La asamblea, por eso, toda la nación debía presentar un becerro joven, un novillo ante el tabernáculo. No cada persona, o sea, no cientos de novillos, sino un solo novillo en representación de toda la nación. Al tratarse del pecado de toda la nación, se exigía el animal más costoso y valioso. A diferencia de los pecados individuales de ciudadanos comunes y corrientes, el pecado de la nación contaminaba el interior del tabernáculo. Miren esto tan importante. Si era una persona común y corriente la que pecaba, pues tenía que ir esa persona con lo que ya vimos y hacer todo el ritual para pedir perdón por su pecado. Pero cuando era la nación entera que cometía un pecado colectivo, también contaminaban el mismo tabernáculo, el mismo templo. El sumo sacerdote por eso debía llevar la sangre dentro de la tienda de reunión. Cuando aquí se habla de la tienda de reunión, se está hablando del lugar santo. Recordemos, chicos, el tabernáculo o el templo de Jerusalén, este edificio donde Dios decidió llegar para tener una comunión directa con la nación de Israel, tenía tres partes importantes. La primera parte era el patio exterior o atrio, donde se encontraba el altar del sacrificio, donde se mataban los animales y donde la sangre purificaba todo y donde se encontraba la pileta donde se hacía la higiene total. Después había una estructura que estaba recubierta paredes y techos de cortinas y nos encontramos con el lugar santo. Esta primera parte dentro de la segunda estructura es lo que se conoce también como la tienda de reunión. Recuerden que en el lugar santo se encontraba la menorá, el candelabro, el altar del incienso y la mesa con los panes. Y después del velo de la cortina gruesa, sí se encontraba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Entonces, cuando el pecado era colectivo de toda la nación, por eso se tenía que entrar también hasta el lugar santo. Imagínense, ya el pecado era, había que entrar más profundamente para que hubiera perdón. Versículos 22 al 26. Si el que peca involuntariamente es uno de los gobernantes e incurre en algo que los mandamientos del Señor su Dios prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en presencia del Señor, en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es un sacrificio para obtener el perdón de pecado.
Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio para el perdón y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará al pie del altar del holocausto el resto de la sangre. Toda la grasa del animal la quemará en el altar, tal como se hace con el sacrificio de comunión. Así el sacerdote pedirá perdón por el pecado del gobernante y su pecado será perdonado. Entonces, hasta el momento hemos visto las instrucciones que se deben hacer cuando el sumo sacerdote peca. Después, cuando toda la comunidad peca, y acá explica el ritual de la ofrenda por el pecado cuando es el líder o gobernante de la comunidad quien cometía una falta involuntaria. Este pasaje detalla la responsabilidad espiritual también de quienes tienen autoridad legal, la necesidad de corregir los errores cometidos por ignorancia y el proceso de restauración. Recuerden aquí, no se tiene en cuenta cuando los pecados son planeados, son cometidos a sabiendas. Entonces, aquí el texto se refiere a pecar por yerro o inadvertidamente. Esto demuestra que ante Dios la ignorancia no elimina la culpabilidad. El error sigue dañando la relación con Dios, con la comunidad, pero hay un proceso de restauración que inicia precisamente luego de que se le hace saber a la persona del pecado. O sea, como es inadvertidamente que la persona está pecando, en este caso estamos hablando del líder de la nación o el gobernante, hay que hacerle saber. ¿Se acuerdan que Dios utilizaba profetas? Cuando David pecó, le mandó al profeta para que cayera en cuenta que había pecado. Un líder íntegro, como lo fue David, debe aceptar la reprensión o el descubrimiento de su falta sin orgullo, reconociendo su vulnerabilidad. Hoy en día se aplica igualmente, o sea, cuando Dios le da esa oportunidad a un ser humano común y corriente por dones, por talentos, por diferentes circunstancias, a que se convierta en el líder de un grupo, de una nación, eso conlleva una responsabilidad y estas personas van a tener que dar cuentas a Dios con mayor severidad que una persona común y corriente, con que una persona de la calle, a los que Dios les ha dado esa oportunidad de liderar comunidades, ellos van a pasar por una lupa muchísimo más fuerte que una persona común y corriente. Entonces, en este caso, cuando es un gobernante el que peca, se exigía un macho cabrío sin defecto, a diferencia del sumo sacerdote o cuando se trataba de toda la congregación que debía ofrecerse un becerro, que era el animal más costoso, el gobernante o el jefe ofrecía un animal de menor valor económico, pero que aún así representaba pureza y sustitución. Tener una posición de autoridad civil o espiritual no exime a nadie de la ley de Dios. Crea en Dios o no crea en Dios, crea que la Biblia es la palabra de Dios o no crea que la Biblia es la palabra de Dios, el día del juicio, todo líder espiritual y civil va a pasar por la justicia de Dios. Y si en esta tierra tuvieron esa oportunidad de ser líderes, van a ser juzgados más severamente que un ciudadano de a pie. Entonces, por eso es que Dios en el Salmo 37 nos dice, no se preocupen si ustedes ven que las personas malvadas están aparentemente triunfando en su vida en la tierra. No se preocupen que cuando lleguen aquí al juicio van a recibir todo lo que se merecen. Tener una posición de autoridad no los libra de pasar por ese juicio. Versículos 27 al 31. Si el que peca involuntariamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y lo untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego sacará al animal toda la grasa, tal y como se saca la grasa al sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará toda en el altar como aroma grato al Señor. Así el sacerdote pedirá perdón por él y su pecado será perdonado.
Entonces, aquí se describe el proceso de la ofrenda por el pecado, es decir, la expiación por una persona común y corriente del pueblo que pecó de manera involuntaria o oculta. Entonces, primero fueron las instrucciones si pecaba el sumo sacerdote, después fueron las instrucciones si pecaba toda la comunidad, después fueron las instrucciones si pecaba el gobernante y ahora son las instrucciones cuando peca una persona común y corriente. Este pasaje enseña que ante Dios la ignorancia no elimina la culpabilidad, pero, pero su gracia siempre provee un camino para el perdón y la restauración. El proceso de restauración en este caso inicia en el momento exacto en que la persona se da cuenta de su pecado. El arrepentimiento requiere primero reconocer el error. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando una persona drogadicta o alcohólica o que tiene cualquier vicio, si sus familiares la quieren llevar a algún establecimiento para que se recupere, para que se desintoxique, no pueden llevarlo obligado. La persona que tiene el problema, el vicio, voluntariamente tiene que ir a esos centros, porque el primer paso para poder empezar a sanarse es reconocer que tiene un problema. Con Dios es exactamente lo mismo. El primer paso para recibir el perdón es reconocer que se ha pecado. Se exigía entonces en este caso una cabra hembra sin defecto, a diferencia de los líderes o los sacerdotes que debían ofrecer toros o animales muchísimo más caros. La persona común ofrecía un animal de mejor costo económico. Versículos 32 al 35. Si la persona ofrece como sacrificio para obtener el perdón un cordero, deberá presentar una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará como sacrificio para perdón en lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio para el perdón y lo untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará al pie del altar el resto de la sangre. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se saca la grasa al cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la ofrenda puesta al fuego ante el Señor. Así el sacerdote pedirá perdón por el pecado de esa persona y el pecado que haya cometido será perdonado. Entonces, este texto bíblico describe cuatro acciones principales, cada una con un profundo significado teológico y simbólico, es decir, cuatro pasos que la persona pecadora debe tener en cuenta para ese proceso de perdón. Primero, la selección del animal. El pecador debía traer una hembra, en este caso se aceptaba una hembra que eran de menor valor, en este caso se está hablando del cordero, pero siempre sin defecto, perfecto. Pero a diferencia de los líderes gobernantes o de los sacerdotes, que ellos sí debían ofrecer animales más costosos como becerros, machos, cabríos, a la persona común y corriente se le permitía una oveja hembra. ¿Qué tenía que tener en cuenta también el pecador? Segundo paso, la transferencia de la culpa y el sacrificio. El pecador debía o el oferente poner sus manos sobre la cabeza del animal y él mismo lo degollaba. Acuérdense que poner la mano era un símbolo de transferir mi pecado al animal y yo mismo tengo que matarlo, es que salga la sangre. Tercero, la manipulación de la sangre sí estaba a cargo del sacerdote, que era el que untaba la sangre en los cuernos del altar del holocausto y derramaba el resto de la sangre en la base. Y por último, la quema de la grasa y el perdón. Se retiraba toda la grasa, se quemaba, en este caso tampoco se puede comer el chicharroncito, y allí ya se terminaba el proceso para que fuéramos perdonados por Dios. Si nos tocara a nosotros hacer esto en este momento, gracias a Jesucristo que no. Y chicos, yo me estoy tomando mi tiempo, la verdad, para no incluir tanto tema y que podamos de una manera bien minuciosa entender cada partecita, sobre todo por ese simbolismo. Al trasladarlo a nuestra época de hoy, ¿qué significa todo esto? Entonces, aunque no estamos avanzando mucho, espero que se les esté quedando grabado cómo se hacía en el Antiguo Testamento estos sacrificios, todo lo que hemos visto y qué representa en nuestra vida cristiana en el día de hoy. Entonces vamos a dejar hasta aquí hoy, Dios mediante, nos vemos entonces dentro de 8 días para seguir con esta hermosa enseñanza. Que Dios los bendiga, nos vemos, gracias, chao.